Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando el Evangelio de Lucas, como sabemos, y en esta lección veremos el capítulo 6, los primeros 11 versos donde veremos Jesús en el día de reposo. En este texto vamos a tener dos relatos de lo que se trata del día de reposo y lo que Jesús hace en este día. Así que vamos a hablar de esto en esta lección. Vamos a comenzar viendo el texto como siempre y pues ya luego, como siempre, daremos algunos comentarios, ¿no? Dice los primeros cuantos versos que aconteció en un día de reposo cuando Jesús estaba por los sembrados, pasando con sus discípulos, arrancaban espigas y comían, restrejándolas con las manos, dice el verso 1. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Bueno, viendo estos primeros dos versos, aquí Lucas nos presenta al Señor Jesús en el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, el día de reposo era conocido también como el sábado. Era el día que Dios había declarado santo después de haber creado el mundo, ¿no? El séptimo día, el sábado o el día de reposo, recordaba el día que Dios descansó o dejó su obra de crear, ya la había terminado. Entonces Dios descansó. Bueno, en diferentes textos, pero especialmente en Éxodo capítulo 20, los primeros versos hasta el verso 11 más o menos, ahí vemos donde Dios dice que deben guardar santo el día de reposo, lo cual quiere decir que era un día de descanso, en el cual no se debía hacer trabajo, sino descansar, reconociendo que el ser humano necesita descanso después de trabajar. Entonces, para los judíos practicaban trabajo en los 6 días de la semana y ya el día de reposo era el día de descanso. Ahora la pregunta sucedió de qué era trabajo. ¿Esta actividad se considera trabajo? Si se consideraba como trabajo, según la ley, no podían hacer eso en el día de reposo. Entonces aquí la pregunta va a ser, bueno, ustedes están trabajando, hablando de Jesús y sus discípulos, porque pensaban que tomar espigas de los sembrados y rasparlas entre las manos, esta acción de hacer eso para remover la semilla y comérsela, esta acción acontecía que, según los fariseos, era trabajo. Y por eso le preguntan a Jesús y sus discípulos por qué hacen lo que no se debe hacer. Trabajar, ¿verdad? Porque ustedes están trabajando. Bueno, eso es cómo comienza el texto con esta pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces con esto Jesús responde, ¿verdad? Él viene a la defensa de sus discípulos. Aquí otra vez los fariseos se presentan como los que se oponen contra Jesús y eran ellos que se consideraban por sí mismos que eran los que pues aseguraban que todos estaban guardando la ley, la palabra de Dios como se debía. Por eso ellos hacen esta pregunta. Y Jesús responde, ¿verdad? Verso 3 dice, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Verso 3. Él entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, Jesús les hace a ellos una pregunta, ¿verdad? Y casi les está diciendo, ustedes deben conocer mejor que hacer esta pregunta. ¿No han leído la historia de David? Lo que él hizo cuando él entró en la casa de Dios, es decir, el templo, mejor dicho, el tabernáculo,
¿verdad? La carpa que era donde la presencia de Dios moraba. Y él comió de los panes de la proposición, ¿verdad? Lo cual era solamente reservado para los sacerdotes. Y aquí Jesús resalta una de las historias que se encuentra en el Antiguo Testamento. Tenemos que volver a 1 de Samuel, capítulo 21, versos 1 al 6, para ver ahí la historia de la que habla el Señor aquí. Y en ese tiempo David, el rey, estaba huyendo de Saúl, el rey, y andaba con sus hombres y pues estaban tratando de escapar la mano de Saúl cuando entró David en el tabernáculo ahí con el sacerdote y pues comieron de esos panes que eran reservados solo para estar ahí en el tabernáculo, no eran para comer, ¿verdad? Y en el caso que sí era para los sacerdotes solamente. Entonces Jesús dice que no es eso lícito, que no es eso aprobado. David tuvo hambre, él y sus hombres, y el sacerdote en el momento le dio de esos panes para comer. Entonces Jesús les hace esta misma comparación. Ustedes dicen que esto no es lícito, no se debe hacer, pero ¿qué pasa cuando vemos el ejemplo de David? Él hizo lo que aparentemente no debía hacer, pero hay algo más especial aquí, ¿verdad? Hay una enseñanza, dice Jesús, de la cual se les estaba escapando la mente de los fariseos. Entonces, cuando él dice, es el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo, está diciendo dos cosas. Con esto, Jesús está diciendo, bueno, yo tengo autoridad como el intérprete de la palabra de Dios, yo tengo autoridad como el Hijo de Dios de decirles lo que realmente se puede hacer y lo que no se puede hacer en el día de reposo. El día de reposo sí era un día que se debía mantener santo, claro, y sí era un día en el cual no se debía trabajar, pero Jesús resalta que hay una necesidad más alta. Otra regla, podemos decir, o otro principio que se les está escapando la mente, y es la necesidad del ser humano. En el caso de David, la necesidad más grande de guardar esta parte de la ley era el principio de alimentar al ser humano. Hay algo más importante que guardar los diferentes rituales de la ley. Cuando el ser humano tiene hambre, este principio, esta idea es más alta. Hay una gran prioridad en eso, de proveer por la necesidad del hombre. La ley sirve para ayudar al hombre, ¿verdad? Es para el beneficio del hombre. Entonces, cuando vemos aquí que el hombre tiene necesidad, lo que él necesita supera lo que el ritual de la ley pide. Entonces hay un principio más alto, la necesidad del ser humano. Y por eso Jesús aquí dice que Él tiene la autoridad para decirles a ellos lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahí los fariseos están olvidándose del principio más importante. Jesús y sus discípulos tenían hambre. Es una prioridad más alta, más especial, más importante, así como lo fue en el caso de David. Y a esto Jesús pues les dice, ustedes deben ya conocer este principio y no deben tener problema con lo que estamos haciendo porque solo estamos comiendo. El ser humano tiene que comer todos los días, no solo 6 días de los 7, ¿verdad? Entonces esta es la primera parte y tiene razón. La necesidad del ser humano es importante para Dios y es lo que Jesús resalta aquí. Bueno, en la siguiente sección, que comienza en los versos 6 y en adelante, es otro evento que también sucede en el día de reposo, pero es un poco diferente. Aquí Jesús se va a encontrar
en una sinagoga y va a haber un hombre allí que tiene una mano dañada o seca. Y Jesús le va a sanar en el día de reposo. Y pues esto también les causa problema a los fariseos. Dice el verso 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban, los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Bueno, aquí vemos la escena. Y vemos cómo Lucas dice que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Muchas veces en Lucas combina la enseñanza con Jesús con los milagros de Jesús. Enseñanza con milagro, ¿verdad? Demostrando la autoridad, otra vez, que tiene Jesús como el Hijo de Dios. Como dijo en el verso 5, yo tengo autoridad, soy el Señor del sábado o del día de reposo. Bueno, aquí lo mismo. Entonces, aquí no se trata de comida, pero sí se trata de hacer bien al ser humano. Otra vez vemos el mismo principio. La necesidad del ser humano es más alta, una prioridad más grande. Y aquí vemos a un hombre que tenía la mano derecha, estaba seca. En otras palabras, se había decaído de alguna forma y no la podía utilizar. Entonces dice Lucas que los escribas y los fariseos velaban para ver si Jesús sanaba a este hombre en el día de reposo para poder acusarle. Ellos están en contra de Jesús. No les gusta lo que Jesús hace ni dice, ¿verdad? Porque él dice cosas que no están de acuerdo con sus enseñanzas. Y por eso lo quieren acusar. Ya vemos la oposición en contra del Señor Jesús por el grupo religioso llamado los fariseos y los escribas, ¿no? Entonces Jesús no le importa eso, más él ve por la necesidad del ser humano, ¿verdad? Entonces dice el verso 8 que él conocía lo que ellos estaban pensando. Jesús conoce sus pensamientos y por eso le dice al hombre, ponte aquí en medio de todos para que todos te vean. Y pues el hombre se paró allí, ¿verdad? Para que otra vez todos lo vieran. Verso 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, Jesús les hace la misma pregunta, ¿verdad? Como en el primer caso. ¿No recuerdan lo que David hizo? Esta es la misma situación. La necesidad del hombre sobrepasa la regla o el ritual de la ley. Aquí igual. ¿Es lícito hacer el bien o el mal en el día de reposo? ¿Qué debe hacer el hombre? ¿El bien o el mal? Bueno, el bien, siempre. ¿Y cuál es el bien en este caso? El bien es sanar a este hombre que tiene necesidad. Y salvar la vida, es decir, restaurar la mano a la vida de este hombre. Lo que yo voy a hacer es bendecir a este hombre en el día de reposo. No hay ley contra eso, porque siempre se debe hacer el bien. Bueno, buen punto, ¿no? Y pues le restauró la mano, como dice el verso 10. Por esta razón ellos se enojan aún más, dice el verso 11, se llenaron de furor y esto les causa planificar más qué pueden hacer en contra de Jesús, porque no les gusta lo que él está haciendo, porque él tiene la razón.
Él es un mejor maestro que ellos y tiene autoridad para entender la palabra de Dios y tiene poder para sanar. Todas las cosas que Jesús hace y dice están de acuerdo con las leyes de Dios, las leyes de más alta prioridad, no solamente el ritual que demandaba la ley. Entonces Jesús, claro, les enseña y les dice que Él tiene una autoridad mucha más grande que la de ellos. Y por eso ellos están enojados con Él. Bueno, estos principios son iguales hoy en día, no demuestran en verdad cómo Dios tiene cuidado de las necesidades del ser humano. Dios se preocupa por el ser humano, cada uno de nosotros, lo que necesitamos, lo que es importante que tengamos en la vida para poder vivir y seguir adelante, ¿verdad? Estas cosas son importantes para Dios y estos fariseos pues se están enfocando demasiado en solo lo que demandan los rituales de su tradición, los actos que ellos consideran que son importantes. Jesús les habla de algo más alto. Hay que guardar los principios de Dios. Hay que ver la importancia del bien, siempre hacer el bien. Hay que ver la importancia de bendecir la vida del ser humano y hacer bien para nuestros prójimos y todas las personas con las cuales nos encontramos, ya sea si es una necesidad espiritual o física, una de hambre. Siempre debemos buscar por guardar los principios más altos, las prioridades más altas que Dios nos da. Guardar lo que es el bien para el ser humano. Entonces siempre es bueno hacer el bien, no importa el día, no importa el lugar, no importa la hora. ¿Estamos haciendo el bien en nuestras vidas? Esa es la pregunta mayor aquí. Jesús sana a un hombre. Jesús alimenta a sí mismo y a sus discípulos, ¿verdad? Esto demuestra que Jesús está interesado en hacer lo que es bueno para el ser humano siempre. Y es el mismo principio que nosotros debemos guardar siempre también. Hacer el bien unos para con los otros. No hay límites contra eso, no hay ley contra eso. Cualquier lugar, cualquier momento, cualquier persona. Así que, sí, Jesús es el Señor del día de reposo, porque Él sabe lo que en verdad es más importante. Hacer el bien siempre. Bueno, hermanos, esa es la lección para el día de hoy. Vamos a concentrarnos aquí en los versos 1 al 11 solamente. En la próxima lección veremos lo que sigue a este evento y es cuando Jesús va a seleccionar los 12 para ser apóstoles. Y vamos a conectar ese relato que sigue, comenzando en el verso 12, con lo que acabamos de ver aquí en la próxima lección. Entonces lo veremos Dios mediante entonces. Y hasta entonces, pues espero que todos se encuentren muy bien. Reciban un gran saludo como siempre, un abrazo y como decimos, gracia y paz.